Cuando desperté, tenía las manos y los pies atados con una tela sedosa, inmóviles. En la oscuridad, alguien se arrastró lentamente hacia mí. Su aroma era cercano, como el de té de Osmando. Me dijo que me arrancara la tela de la boca. Su voz era fría como un cuchillo. Esto es una prisión. En ese momento, no supe si intentaba salvarme o poseerme. Capítulo 1. Secuestro nocturno. La noche en Night City no era realmente nocturna, todo era un alboroto de luces, jolgorio y el bullicio del tráfico. Después de terminar su turno en la televisión, María caminó sola por esta bulliciosa ciudad, sin ver nada. Un accidente de coche en su juventud la había dejado ciega, privándola de la vista para siempre. El clamor en sus oídos, la oscuridad en sus ojos y la maldad de la naturaleza humana hicieron que María diera cada paso con cautela, a pesar de haber visitado cada rincón de esta ciudad. El viento gélido y penetrante azotaba su ropa, haciéndola susurrar y creando una melodía única. María era, sin duda, una mujer encantadora. Desde que su vida careció de color, se enamoró del negro, abrigos negros, cabello negro, zapatos de cuero negros. El negro iluminaba su mundo, pero también la sumía en la oscuridad. La casa de María estaba cerca de la estación de televisión, y desde que encontró trabajo, vivía sola. Cuando estaba casi en casa, de repente oyó algo extraño detrás de ella. Antes de que pudiera reaccionar, un trozo de tela con una fragancia fuerte y extraña le tapó la boca y la nariz. No tuvo tiempo de forcejear, ni siquiera de emitir un sonido, antes de sentir un mareo y desmayarse por completo. TOS, tos, tos. Al despertar, María sintió un dolor agudo en la sien, mareos y el mundo dando vueltas. Intentó incorporarse apoyándose en las manos, pero descubrió que no podía mover las extremidades. Tenía las manos y los pies atados con cuerdas. Años de ceguera habían agudizado los sentidos del tacto, el oído y el olfato de María. Podía sentir que las ataduras en sus manos y pies no eran cuerdas, sino una tela suave y lisa. Aunque apretada e inmóvil, la tela no le dolía demasiado. El aire en el lugar donde se encontraba era húmedo, una humedad fría emanaba del suelo y un ligero olor a humedad persistía en su nariz. Sin embargo, el entorno estaba inquietantemente silencioso. María dedujo de inmediato que se trataba de un rincón remoto y apartado. Era una noche oscura y ventosa, tiempo propicio para asesinatos e incendios provocados. María sabía que había sido secuestrada. Dado que el secuestrador había decidido secuestrarla, su vida no corría peligro inmediato, pero ¿cuál era su motivo? Quizás lo más importante ahora era cómo escapar. Como ciega de nacimiento, María había experimentado mucho. Su pasado le permitía mantener la calma incluso en situaciones difíciles. Al igual que ahora, podía considerar con serenidad cómo salvarse. Mientras María reflexionaba sobre su próximo paso, el doloroso gemido de una mujer resonó repentinamente desde la otra esquina. El sonido era bajo, pero aún así captó su atención. De repente, un pensamiento la asaltó: ¿los secuestradores trafican con mujeres? Debido a su ceguera prolongada, con pocas perspectivas de recuperación, María tenía pocas actividades recreativas. Además de aprender a sobrevivir como persona ciega, también se centraba en el sustento de las personas, la actualidad y la naturaleza siniestra de la sociedad. El trágico destino de las mujeres secuestradas en remotas aldeas de montaña la horrorizó. Su corazón se estremeció, pero mantuvo la calma. Al menos no estaba sola allí, todas podrían trabajar juntas para salvarse. ¿Estás bien? La voz de María, nítida y melodiosa, se destacaba en la silenciosa oscuridad. Fue precisamente por su agradable voz y su deseo de evitar ser tratada como una persona con discapacidad que insistió en trabajar como locutora en una pequeña cadena de televisión, a pesar de las objeciones de su familia. La voz parecía ahogada en la oscuridad. La otra persona no respondió. María asumió que no querían hablar con ella, así que guardó silencio. Sentarse allí esperando la muerte no era su estilo, pero era lo único que podía hacer ahora. La temperatura a su alrededor descendía cada vez más. María se mordió el labio. No le temía la oscuridad como la tinta, le aterraban el silencio silencioso y el frío cortante. Después de un tiempo indescriptible, no pudo evitar preguntar de nuevo: «Señorita, ¿se encuentra bien?». Sus palabras se hundieron como una piedra en el océano, sin obtener respuesta. María no pudo evitar preguntarse si la otra persona estaría muda. ¿La Asociación de Personas con Discapacidad? Sin querer perder su último rayo de esperanza, preguntó: «¿Si eres muda?». Las palabras estaban en sus labios, pero las cambió. Como persona con discapacidad, su mayor temor era que alguien más hablara de su dolor interior.
si no puedes hablar, ¿podrías moverte un poco, hacer ruido? Iré a ayudarte. Esta vez, por fin obtuvo una respuesta. Un sonido como de telas rozándose emanó de la esquina. El corazón de María se tranquilizó lentamente. Volvió a preguntar, ¿puedes moverte? No, no puedo ver. Esta vez, antes de que pudiera dar más detalles, la mujer de la esquina comenzó a moverse lentamente, de esa forma que raspaba el suelo. Parecía estar atada como ella misma. Esperó unos 10 minutos antes de que una leve fragancia familiar llegara a su nariz, como una combinación de finas hojas de té y flores de osmanto. Había usado estos dos ingredientes para hacer bolsitas aromáticas antes, pero no las había tocado desde ese incidente. María se sumió en sus pensamientos hasta que sintió una cálida presencia acercándose. Era la mujer que se había acercado. Solo entonces recobró el sentido. No veía nada, y la otra persona se negaba a hablar, o mejor dicho, no podía hablar. Sentadas juntas, sin siquiera poder comunicarse, María se sentía cada vez más desanimada. Pasó un tiempo indeterminado, y María sentía cada vez más frío, con un ligero temblor en el cuerpo. Hacía frío en el 12º mes lunar. Este lugar debía de estar dentro de una casa, y aunque hermético, no impedía la entrada del aire húmedo y frío del suelo. Mientras temblaba y estaba a punto de caer en un sueño profundo, la tenue fragancia se hizo evidente de nuevo. María volvió a oír el mismo murmullo apagado. Justo cuando se preguntaba si la otra persona era muda, sintió un trozo de tela, como una toalla, contra sus labios. María frunció el ceño confundida y, tras un instante, se dio cuenta de que la otra persona debía de estar amordazada con una tela, razón por la cual no podía hablar. Dudó un instante antes de abrir ligeramente los labios y morder un lado de la tela. Debían de estar muy cerca, pues sentía claramente el aliento de la otra persona en su rostro. La postura, similar a la de un beso, la incomodaba un poco, pero en ese momento crucial, no le importaba si era indecente. Empujó con todas sus fuerzas, arrancándole la tela de la boca. María escupió la tela y preguntó por tercera vez, «Señorita, ¿se encuentra bien?» Esta vez, por fin escuchó una respuesta, «Estoy bien, un poco frío». Solo por la voz, supo que la persona era bastante distante. De repente, la imagen de una mujer despampanante vestida de blanco cruzó por su mente. Se burló. «Si ni siquiera puedes ver nada, ¿cómo te imaginas a alguien hermosa?» Lo más urgente era cómo salvarse. «Disculpe, ¿qué es este lugar?», preguntó. «Esta es una habitación secreta, una prisión». La voz de la mujer permaneció plana, fría y silenciosa, sin una sola ondulación. El corazón de María se encogió. «Señorita, ¿podría describirme los alrededores con detalle? ¿O hay alguna forma de salir? No podemos escapar». «María». De repente, tuvo la impresión de que la mujer a su lado no quería irse en absoluto. Quizás se había acercado solo para ayudarla a quitarse la mordaza de tela de la boca y poder hablar con más facilidad, no para escapar. Un poco decepcionada, María volvió a preguntar, «Entonces, señorita, ¿puede?». Antes de que pudiera terminar la frase, fue interrumpida de nuevo. La mujer dijo, «Inés». María escuchó claramente la palabra Inés, pero no entendió su significado. Creyó haberla oído mal y preguntó, confundida, «¿Qué?». «Mi nombre». María se quedó sin palabras al pensar que era un nombre. Entonces se presentó, «Hola, champiñón. Me llamo María». «Soy Inés», dijo la voz de la mujer con un tono ligeramente molesto. «De acuerdo. Señorita Inés». María sintió un repentino terror. Capítulo 2. Sin escapar. María sintió que el aire a su alrededor se enfriaba, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Esta mujer llamada Inés le producía una extraña sensación, pero no lograba identificarla. Pero no era momento de curiosidad, así que continuó con el tema anterior, preguntando, ¿sabe por qué la secuestraron aquí? ¿O sospecha de alguien? No sabía por qué la secuestraron, pero quizá la señorita Inés sí lo sabía. María aguzó el oído, con la atención fija en Inés, preocupada por haberse perdido algo. La mujer a su lado resopló suavemente y luego preguntó con un dejo de diversión, ¿lo sabe? ¿O sospechas de alguien? María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, temblando de nuevo. No lo sé, por eso te pregunto si sabes. Inés frunció el ceño, como si reflexionara un momento. Justo cuando la esperanza se encendió en el corazón de María, dijo fríamente, no lo sé. María. Qué mujer tan extraña que no sabía nada.
El tema se dejó de lado por un momento y se hizo el silencio de nuevo. Este silencio inquietante no era precisamente acogedor. María no sabía qué hacer. Intuía que la mujer llamada Inés claramente no quería hablar con ella, y no podía ser tan descarada como para hacer más preguntas. Justo cuando intentaba encontrar una solución, de repente se dio cuenta de algo. Ya eran las 9 cuando salió del trabajo, y después de tanto dar vueltas, no tenía ni idea de qué hora era, pero estaba segura de que era de noche. Como esta era una habitación secreta, no podía. ¿Habría luz extra? Entonces, ¿era este un lugar donde una persona normal estaría prácticamente ciega? María no estaba segura de si su suposición era correcta. Aunque era ciega, aún percibía la luz, y ciertamente no podía detectar ninguna luz intensa allí. Esto significaba que era un rincón oscuro y apartado, y que la mujer llamada Inés no tenía ninguna ventaja sobre ella. En ese caso, era mejor confiar en sí misma que en los demás. María forcejeaba para moverse, intentando liberarse de las ataduras. Como era de esperar, tenía las manos y los pies atados con fuerza, y cuanto más forcejeaba, más se apretaban. Quería ofrecer ayuda con la boca, pero la presencia de otra mujer le avergonzaba. Aunque la luz era tenue, Inés, con visión normal, podría ver lo que sucedía dentro de la habitación secreta después de darle tiempo suficiente para adaptarse. Así que María no podía mover la boca. Continuó girando las muñecas, poco a poco, a tientas, intentando liberarlas, hasta que la tela se tensó. A su alrededor, ardiendo de dolor, todos sus esfuerzos fueron en vano. Justo cuando se desanimaba, un movimiento comenzó a extenderse a su alrededor. María escuchó atentamente. Era el sonido de la tela arrastrándose contra el suelo, seguido de la fricción de la tela contra algo duro. Pudo adivinar que era Inés desatando la cuerda, y finalmente se sintió un poco aliviada. Todo el proceso fue tranquilo, e Inés se mantuvo paciente, aparentemente imperturbable. Los alrededores de la habitación secreta eran como agua quieta, sin una sola onda. Después de unos 3 o 4 minutos, María finalmente escuchó el sonido de la tela al romperse, probablemente causado por algo duro que rozaba contra ella. De repente sintió esperanza, pero no se atrevió a hacer demasiado ruido, temiendo que el secuestrador pudiera estar fuera de la habitación, vigilando cada movimiento. Al pensar esto, la esperanza recién despertada de María se desvaneció al instante, pero permaneció encantada. Quizás asumiendo que, dado que Inés había desatado las cuerdas, debía estar intentando escapar, se sentó en silencio, esperando a que Inés terminar y desatarla. María oyó a Inés desatarle los pies, incluso percibió el suave golpeteo de sus pies contra el suelo, estirándolos, pero luego volvió el silencio. Inés no tenía intención de ayudarla. Al pensarlo, María sintió una extraña ira, aunque sabía perfectamente que la ayuda de Inés era por bondad, y no ayudar era su deber. Eran simplemente dos desconocidas secuestradas por casualidad. Sentada directamente en el suelo, las piernas de María se congelaron rápidamente, casi entumecidas, por el frío y la erosión de la energía de la tierra. Quiso pedirle ayuda a Inés, pero abrió la boca una y otra vez, sin encontrar las palabras. Siempre había sido independiente, rara vez pedía ayuda. Cuando sentía que no podía salir de ahí, simplemente se impulsaba hacia adelante. Además, Inés no parecía muy dispuesta a ayudar, sino, ¿por qué no se movería? Si Inés podía desatarlo, ella también. De repente, a María se le ocurrió esta idea. Intentó encontrar algo duro contra lo que frotarse, igual que Inés, pero se dio cuenta de que no podía moverse en absoluto. Tras un momento de vacilación, bajó lentamente la cabeza hacia el nudo entre sus muñecas. Justo cuando estaba a punto de desatarlo, el dorso de su mano, casi entumecido por el frío, rozó de repente una piel suave, y la retiró bruscamente. «No te muevas». Una voz de advertencia resonó repentinamente en lo alto. María permaneció inmóvil, permitiendo que Inés desatara lentamente la tela que usaba como cuerda. Durante todo el proceso, el contacto piel con piel fue inevitable. María había aprendido braille y lo dominaba. La esencia del braille se basa en el tacto y la sensibilidad, por lo que sus manos eran excepcionalmente sensibles. Tanto que cada vez que Inés tocaba accidentalmente sus manos, le picaban incontrolablemente. Fueron solo unas pocas respiraciones, pero María había creado la ilusión de que habían durado decenas de minutos. En cuanto a las ataduras de sus manos, se relajó y dijo de inmediato, «Lo haré yo misma ahí abajo». En cuanto terminó de hablar, se dio cuenta de que había malinterpretado las palabras, y las palabras de Inés confirmaron inmediatamente su inexactitud. «Señora María, no dije que la ayudaría ahí abajo.
Inés enfatizó la palabra, ahí abajo, dándole un significado especial. María sintió que se le encendía la cara. No le respondió a Inés, sino que desató torpemente la tela que le ataba los pies. Aunque estaba bien anudada, la tela era suave, así que se deshizo rápidamente. Se sentó en el suelo frío, aliviada, un paso más cerca de escapar. Una vez que la sangre fluyó por sus piernas y el entumecimiento desapareció, se levantó lentamente. Levantándose, María pasó las manos por la pared, solo para descubrir una irregularidad. De repente, todo tuvo sentido, no era de extrañar que Inés hubiera podido usarla para deshacer la tela. Rodeó la pared y se encontró en una habitación secreta, de poco más de 10 metros cuadrados. Curiosamente, ni siquiera había una puerta, y mucho menos una salida. Abatida, María regresó a tientas y se sentó junto a Inés. Al oír la respiración regular de Inés, como si su situación no la afectara, se armó de valor y preguntó, «Señorita Inés, ¿me ayuda a encontrar una salida?» La voz de Inés era tan tranquila como siempre. ¿Encontró la señorita María una salida? María, no. La habitación volvió a quedar en silencio, tan quieta que solo se oían las débiles respiraciones de las dos. No sabía cuánto tiempo había pasado. María tenía sueño, pero no se atrevía a dormir. Aunque no podía ver, podía imaginar a Inés sentada tranquilamente en la habitación oscura, con el rostro impasible. ¿Cómo se atrevía a dormitar en ese estado? Quería irse, pero allí no había nada más que aire, ni siquiera la forma de escapar. Así es, aire. El aire fluía libremente, indicando una salida. María dijo alegremente, «Señora Inés, ¿puede ver si hay una ventana aquí?» Inés pareció saber lo que estaba pensando y dijo lentamente, «Hay una claraboya, de unos 4 metros de altura». María. ¿Era esta realmente una habitación secreta? ¿Se habían desvanecido sus esperanzas otra vez? Se sentó apática, sabiendo que no podía salir por ahora. Solo podía esperar a que aparecieran los secuestradores, con la esperanza de un rayo de esperanza. Lo más ridículo era que ni siquiera sabía quiénes eran. María estaba un poco devastada. Aunque había visto a través del mundo, no era alguien que no valorara la vida. Todavía tenía padres, familia, amigos y, un prometido que no conocía. No quería morir allí, en la oscuridad. Con el paso del tiempo, debía de ser temprano por la mañana, y la temperatura a su alrededor descendía constantemente. María sentía como si su ropa hubiera sido hierro congelado. No solo no la mantenían caliente, sino que la enfriaban aún más. El frío se filtraba por el suelo y se le metía en los huesos. No pudo evitar girar la cabeza para mirar en dirección a Inés, desconcertada. ¿No tiene frío? Ninguna de las dos emitió un sonido. María movió suavemente su cuerpo paralizado, abrazándose con fuerza. Temblando, preguntó, «Señora Inés, ¿se encuentra bien?» No había movimiento a su alrededor, como si hubiera estado sola en esa habitación secreta de principio a fin. El corazón de María se encogió de repente, un miedo profundo la invadió. Dudó, y luego extendió lentamente la mano. Ante ella se extendía la oscuridad, lo desconocido. No sabía qué le esperaba allí, que podría tocar su mano, y el miedo se intensificó. Hasta que su mano sintió una cálida presión, preguntó con incertidumbre, «¿Señora Inés?» «No hables». La voz de Inés permaneció fría, como si nada hubiera pasado. María se sintió aliviada, pero al instante siguiente, la mano que rodeaba su cintura la perturbó. Capítulo 3. Manteniéndose cálidas. ¿Qué vas a hacer? La voz de María tembló. Hacía tanto tiempo que no estaba cerca de nadie que se resistía especialmente a ese contacto. Inés no respondió. En lugar de detenerse, él intensificó sus movimientos, desabrochándole el cinturón con una mano. La mente de María se paralizó y no pudo evitar reírse entre dientes. Como era de esperar, la gente es malvada. Cuando recobró el sentido, su cinturón ya estaba suelto. Retiró la mano y se burló, «Parece que la señorita Inés también siente frío». Pensé. La interrumpieron antes de que pudiera terminar sus palabras. La voz de Inés permaneció fría, «No hables, no te muevas». Entonces se le sujetó la mano y continuó quitándole la ropa. María ya estaba agotada, y después de estar congelada durante mucho tiempo, todo su cuerpo estaba rígido. No era rival para Inés, así que le quitaron el abrigo rápidamente. No pudo evitar pensar en la historia del hombre que sobrevivió a las montañas nevadas comiendo la carne de su propia familia. Ella e Inés no tenían ninguna relación, así que quitarle la ropa de abrigo era perfectamente normal.
Si tuviera que culpar a alguien, debería haberse equivocado al considerar a Inés una amiga desde el principio. Después de desnudar a María, Inés se hizo a un lado, guardando silencio durante todo el proceso. El silencio volvió a reinar en la habitación secreta. María ahora solo llevaba un suéter blanco como la nieve. El aire frío se filtraba por los finos agujeros de su suéter y sus dientes comenzaron a castañetear. Sintió que se congelaría en la habitación completamente oscura en cualquier momento. Se acuclilló en el suelo, abrazándose las rodillas, haciéndose un ovillo, escuchando en silencio el leve crujido de la ropa a su alrededor hasta que Inés volvió a hablar. «Ven aquí». María no se movió ni dijo nada, simplemente se acuclilló, preguntándose qué haría Inés. Estaba débil, y la fuerza bruta no era rival para Inés. Si hablaba, tarde o temprano asfixiaría a la mujer que solo podía pronunciar una frase. Justo cuando pensaba que el enfrentamiento continuaría, sintió un movimiento a su lado. Al segundo siguiente, su cuerpo voló por los aires, solo para ser recogido por la cintura. María instintivamente agarró el cuello de Inés para estabilizarse. Exclamó conmocionada, tú me bajaste. Inés actuó como si no la hubiera oído. Cargó a María unos pasos, deteniéndose finalmente en un punto. Como si no quisiera soltarla, se detuvo unos segundos antes de bajarla. Esta vez, debajo de ellos ya no estaba el suelo frío, sino una tela suave. María extendió la mano y la tocó. Era su abrigo. Desconcertada, se dio cuenta vagamente de que había juzgado mal a Inés. Estaba a punto de hablar cuando volvió a verse envuelta en un cálido abrazo, con la espalda y el cuello apretados contra los de Inés. María se quedó atónita, y entonces una cazadora ligeramente perfumada las cubrió a ambas. Con el abrigo protegiéndola del suelo y el cuerpo de Inés pegado a ella, María fue calentándose poco a poco, con el rostro ligeramente enrojecido por estar acunada en su abrazo. Bajó la mirada, pensando en cómo empezar. Había sido demasiado intolerante y casi había acosado injustamente a Inés. Como Inés la sujetaba por detrás, María incluso podía oír claramente los latidos de su corazón mientras reflexionaba. Latía sospechosamente rápido, y cada vez más rápido. ¿Estaría nerviosa también? Pensando así, María se relajó poco a poco, oliendo la tenue fragancia, una combinación de hojas de té y flores de osmanto. Casi tuvo la ilusión de que olía exactamente igual que las bolsitas que había hecho entonces. ¿Cómo era posible? Otras personas también podrían hacer bolsitas con estas dos plantas. Le estaba dando demasiadas vueltas. Lo más urgente era formar un frente unido con Inés e irse. La voz de María era lastimosamente baja al decir, Quiso agradecerle, pero no le salían las palabras. No me agradezcas. Solo nos dábamos calor. No era nada en particular sobre ti. La voz de Inés era fría, y mientras hablaba, su aliento le rozaba la oreja a María, sonrojándola aún más. Sí. María permaneció en silencio después de eso. Con el paso del tiempo, el hambre y la fatiga se apoderaron de ella. Incapaz de contenerse más, cerró los ojos y se durmió profundamente en los brazos de Inés. María tuvo un sueño. En él, tenía 15 o 16 años, antes del accidente de coche, y aún podía ver el mundo. Era un soleado día de primavera. Estaba tumbada en el césped, inhalando la fragancia de la hierba verde y admirando la belleza de la naturaleza. En ese momento, un pétalo con una extraña fragancia rozó sus labios. El pétalo era tan ligero que parecía un beso entre amantes. De repente, no quiso despertar. Capítulo 4. El olor a sangre. María nunca había estado tan sumida en un sueño. La sensación era tan real, como si la hubieran besado de verdad. Todo parecía un sueño, y no quería despertar, pero el entorno no se lo permitía. A pesar de ello, fue el sueño más tranquilo que María había tenido en años. No había oscuridad ni frío en su sueño, solo luz y calor. Justo cuando estaba a punto de estirar los brazos y las piernas, se dio cuenta de que la abrazaban con fuerza. No supo cuándo, pero ambas manos estaban cálidamente sujetas por las palmas de Inés. Inés apoyó la barbilla de él en su hombro, aparentemente aún dormida. María escuchó la suave respiración a su lado y, por alguna razón, sintió una repentina sensación de paz. Intentó quedarse quieta para no molestar a Inés, pero sintió algo extraño detrás de ella. Parecía tener un bulto en la nuca. Era suave, probablemente una pequeña bolsa de tela llena de algo igual de suave. Imaginó una bolsita. Para confirmar que era la bolsita, se movió ligeramente, usando la nuca para palpar la forma del objeto. Inesperadamente,
El movimiento fue demasiado brusco, e Inés despertó de repente, agarrándose el cuerpo al instante siguiente. María dijo frenéticamente, ¿estás despierta? Primero, déjame salir primero. Debería ser de día. Si salía, podría intentar encontrar una salida, o incluso contactar con los secuestradores. El secuestro se trata de dinero y personas. Ahora está aquí, y está segura de no tener enemigos, pero los secuestradores no han aparecido, así que es más probable que busquen dinero. No te muevas. ¿Tienes fuerzas para irte? La voz de Inés tenía ese tono áspero, típico de la mañana, que sonaba inesperadamente seductor, pero sus palabras fueron todo menos agradables. María no obedeció y volvió a cambiar de postura. Esta vez, Inés no la abrazó por completo. Lógicamente, debería haber podido ponerse de pie, pero se encontró completamente flácida, con el estómago vacío y sin fuerzas para levantarse. Continuó apoyándose tímidamente en el pecho de Inés, diciendo, no podemos quedarnos aquí sentadas esperando la muerte. Esta vez, la voz de Inés tardó en salir, sonando un poco apagada. ¿De verdad quieres salir? María no entendía por qué le había preguntado eso tan de repente. ¿Acaso Inés no quería salir? Lo pensó un momento y dijo, sí. En realidad, no sabía qué anhelaba afuera. Desde el accidente de coche, había estado viviendo aturdida. Para no ser una inútil, había encontrado trabajo, pero su vida seguía igual. El único cambio que había visto era un nuevo prometido, con quien planeaba casarse a finales de año. Lo había elegido su madre. Había oído que era guapo, tenía buen carácter y era un buen hombre que la cuidaría el resto de su vida. En realidad, se burlaba de la idea. Ya tenía 26 años, y salvo un año en que perdió la cabeza, se había cuidado sola durante los siguientes 9. No necesitaba un supuesto tutor. Cuando volvió en sí, sin noticias de Inés, María preguntó, ¿Tú no quieres irte? El silencio fue la respuesta. Sin entender lo que Inés intentaba decir, María continuó, tengo familia, amigos y responsabilidades con mis padres. No puedo dejar que vuelvan a soportar el dolor de perder a un hijo, así que tengo que irme. Sintió la mano en su cintura apretarse. Tras un largo silencio, escuchó a Inés susurrar, qué lástima que no puedan irse ahora. Inés tenía razón, realmente no podían irse. Aunque era una habitación secreta, se sentía como una isla aislada. Los de dentro no podían salir, mientras que los de fuera se negaban a entrar. Para la segunda noche, María se quedó allí, sintiendo como si su cuerpo flotara. Después de 2 días y 2 noches sin comer, el hambre la abrumaba como una tormenta. Solo podía aferrarse a Inés, con el estómago ardiendo como un fuego abrasador. Una vez más, la muerte se sentía tan cerca. María sintió que ya no podía aguantar más. Antes desconocía los motivos de los secuestradores, pero ahora sentía que buscaban matarlas. Pero Inés, de pie detrás de ella, parecía haberlo previsto, manteniendo la calma, quizás incluso demasiado. Para la madrugada del tercer día, llevaban más de 48 horas sin comer. María tuvo fiebre alta y se dio cuenta de que Inés estaba nerviosa. Sintió la mano que le rodeaba la cintura con más fuerza que nunca, como si temiera perderla. Intentó consolar a Inés, pero se quedó sin palabras. Sus labios se agrietaron y se secaron sin darse cuenta. Nunca había tenido tanta hambre. El hambre era realmente aterradora, incluso más abrumadora que la oscuridad infinita. Poco después, se desmayó. Cuando María recuperó el conocimiento, estaba tumbada boca arriba, cubierta con una cazadora. Movió los dedos inconscientemente y sintió una oleada de fuerza. Si no fuera por la humedad y el frío que la rodeaban, casi habría creído que la habían rescatado. Escuchó atentamente, pero no oyó ningún sonido. Inés, ¿dónde estás? María no pudo terminar la frase. Con manos temblorosas, se levantó bruscamente y tanteó la pared, buscando algo. Nunca antes había estado tan asustada, aterrorizada de tocar pronto un cadáver frío. Pero el sabor salado ya pescado en su boca era un recordatorio constante de que podría tocar un cadáver. Capítulo 5. Espérame. Aturdida y asustada, María caminaba con paso vacilante y tropezó durante su búsqueda. Buscó a Inés a lo largo de las paredes, pero no encontró nada. Era un espacio pequeño y estrecho, e Inés parecía haberse desvanecido en el aire. Antes la habían abrazado con cariño, pero ahora no había nada, como si nunca hubiera estado allí. Aunque Inés la había alimentado, María no había recuperado fuerzas. En cambio, sentía hambre y sed. Tanteó un momento antes de desplomarse débilmente en un rincón.
Su fiebre seguía alta, tenía la cabeza aturdida y una fina capa de sudor se le formaba en la frente. Tenía los párpados caídos. Quizás fuera por la fiebre alta, pero se sentía extremadamente somnolienta y débil. Sintió un dolor de cabeza nauseabundo a los pocos pasos. María descansó un momento, pensando en Inés, esa mujer fría que la había alimentado con sangre después de desmayarse. Sin ella, con su salud, probablemente no habría despertado. ¿Pero estaba Inés bien? Ambas habían pasado hambre durante tanto tiempo, y con la pérdida de sangre, ¿estaba ella realmente bien? Aterrada por el impensable resultado, María se obligó a levantarse y registrar todo el rincón. Tenía las manos cubiertas de polvo, pero no encontraba ni una sola pista. Se sentía completamente impotente. Se apoyó en la pared irregular, con las manos temblorosas mientras continuaba su búsqueda, convencida de que tal vez había un punto que no había explorado. Estaba en conflicto. Este era probablemente el mejor resultado posible. No encontrar nada significaba que Inés seguía bien. Justo cuando María estaba a punto de rendirse, finalmente notó algo notablemente diferente en la pared. Algo parecía solidificarse entre sus dedos. Se llevó la mano a la nariz y olió. El familiar olor salado y a pescado era sangre. María continuó explorando con entusiasmo, descubriendo una pequeña grieta cerca. Dentro, había algo parecido a una carta. Aunque solo podía distinguir la silueta, no afectó su percepción. Con cuidado, buscó la carta atascada en la grieta, pero estaba tan apretada que solo pudo presionar la pared con la mano izquierda y retirarla con la derecha. La carta no se soltó, pero sintió que la pared cedía, sugiriendo una puerta de piedra. María estaba llena de alegría, preguntándose si Inés habría encontrado la salida y se habría ido primero. Empujó con todas sus fuerzas, y entró un viento frío y cortante. Parecía que incluso entraban copos de nieve, aunque solo unos pocos, quizás una nevada ligera. La carta también se soltó cuando la puerta se abrió y se cerró. Palpó con cuidado la carta, del tamaño de una baraja, y después, una sonrisa largamente perdida cruzó el rostro de María. Pero ya llevaba mucho tiempo hambrienta, y ahora, con las ráfagas de energía que acababa de emplear, y ahora el viento aullante y la nieve arremolinada, tenía frío, sed y estaba un poco agotada. Se replegó para buscar la ropa que había dejado caer, solo para descubrir que no era su cazadora la que la cubría, sino su propia ropa. Había estado tan envuelta en ella que no se había dado cuenta. Pensó que Inés debía de habérsela puesto porque sentía frío al salir, y solo tenía que esperarla. La tarjeta que acababa de ver contenía solo 2 palabras, escritas en braille: espérame. La esperanza crecía en María, pero también le preocupaba que Inés se encontrara con los secuestradores y corriera peligro. Así que, envuelta en su abrigo, se sentó junto a la puerta, esperando con impaciencia. Aunque estaba casi agotada, todavía quería esperar a Inés. Inés guardaba tantos secretos. No solo desprendía un olor sospechoso, sino que además dejaba sus mensajes en braille. Sentía como si se conocieran, como viejas amigas que hacía tiempo que no se veían. María se sentó allí esperando un buen rato, con el cuerpo casi paralizado cuando por fin llegó alguien, pero no era Inés. No pudo aguantar más y se desmayó de nuevo. Capítulo 6. Anhelo de ver. Por primera vez en su vida, anhelaba esa calidez simple y fugaz. Es cierto que solo después de experimentar la vida y la muerte se puede comprender verdaderamente el valor de la simplicidad. Cuando María despertó, sintió una manta suave y flácida que le cubría el cuerpo. El penetrante olor a desinfectante le inundó la nariz y pudo oír voces tenues. ¿Es esto un hospital? ¿De verdad había escapado de ese lugar infernal esta vez? Las manos de María temblaban, su mente llena de la sensación de haber sobrevivido. ¿Seguía viva? En la habitación secreta, había pasado hambre y frío, y había estado al borde de la muerte muchas veces, pero ahora seguía viva. Se sentía también estar viva. Después de que María suspirara, una imagen vaga cruzó repentinamente por su mente. ¿Y Inés? ¿Cómo estaba ahora? María luchaba por mover las extremidades, intentando incorporarse y preguntar qué pasaba. Sentía dolores por todo el cuerpo, las extremidades débiles, la cabeza hinchada, el estómago vacío y ardiente, y le dolía ligeramente el dorso de la mano, donde tenía clavado algo parecido a una aguja. Gimió suavemente, mmm. Los movimientos previos de María habían sido tan sutiles que nadie a su alrededor se había dado cuenta de que estaba despierta. Esta vez, sin embargo, el ruido fue lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de todos. La madre de María, que la había estado vigilando junto a la cama, se levantó emocionada al oír su voz,
con voz temblorosa, mientras preguntaba, ¿está despierta mi hija? El padre de María miró a la persona en la cama, se ajustó las gafas con cansancio y dijo, me alegro de que esté despierta. Voy a buscar al médico. En ese momento, un joven educado habló de repente, tío, voy yo. Ustedes dos quédense con María. De acuerdo. La madre de María sintió aliviada y luego preguntó, María, ¿cómo te encuentras? ¿Tienes alguna molestia? Te he preparado unas gachas. Mamá, papá. María negó con la cabeza. Estaba realmente preocupada por el estado de Inés. Quería preguntar algo, pero tenía la garganta tan seca que le dolía hablar. Solo pudo beber un pequeño tazón de gachas, que le preparó la madre de María. Cuando se recuperó, la madre de María empezó a regañarla de nuevo. ¿Por qué te fuiste sola a las afueras? Si el capitán Carlos no te hubiera encontrado mientras investigaba la planta procesadora de alimentos ilegal, no habríamos sabido qué te pasó. Mientras hablaba, su voz se fue quebrando poco a poco. El padre de María, al ver que había recuperado el conocimiento, recuperó su seriedad habitual y la regañó. ¿Estás bien? ¿Por qué lloras? Luego se volvió hacia María y le dijo, vuelve con nosotros. O puedes elegir no hacerlo. Cásate con Juan cuanto antes. Podrán estar juntos, así al menos tendremos a alguien que las cuide. No tendremos que preocuparnos por ti constantemente, sin darnos cuenta de lo que pueda pasarte. Juan, el hombre de antes, entró. Al oír esto, sonrió y dijo, los tíos pueden decidir, pero veamos qué opina María. Pase lo que pase, la esperaré. Entonces volvió a expresar su preocupación por María. Las voces de María le daban dolor de cabeza. Por alguna razón, sentía una aversión física hacia su prometido, cuyo rostro desconocía, y sentía que estaba siendo completamente hipócrita. Inconscientemente, alzó un poco la voz, mamá, ¿puedes contactar al capitán Carlos? Tengo algo que quiero preguntarle. La madre de María pareció recordar algo y dijo, él también tiene algo que preguntarte. Se lo diré. Mientras esperaba al capitán Carlos, María volvió a pensar en Inés. Extrañaba el calor de sus brazos y quería comprender sus pensamientos mientras se alimentaba de sangre. Era claramente su primer encuentro. Inés no debería haber sido tan amable con ella, a menos que... Por primera vez, María sintió el deseo de ver ese rostro. De hecho, su ceguera no era completamente incurable. Aún percibía la luz y podía sentirla. Con un ojo, una córnea y una cirugía de reemplazo ocular adecuados, la recuperación era posible. Sin embargo, la causa principal de su ceguera estaba en su cerebro, y años de tratamiento habían demostrado que sus probabilidades de éxito con la cirugía eran escasas, e incluso el más mínimo paso en falso podía ser muy arriesgado. Fue por esa pizca de seguridad, y por la preocupación de sus padres, que había decidido permanecer ciega todos estos años. Pero ahora, deseaba desesperadamente recuperar la vista, ver a Inés, confirmar algo. Aunque la probabilidad de éxito fuera solo de 1 entre 10.000. María pensó para sí misma y tomó una decisión en secreto. Quizás un poco de egoísmo no estaría mal. Era mejor que su padre la tratara como una carga todos estos años, a pesar de que hacía tiempo que podía vivir sola. Aproximadamente 1 hora después, llegó el capitán Carlos con varios policías. Preguntaron por el bienestar de María y luego preguntaron, señora María, ¿por qué estaba sola cerca de esa planta procesadora? Si hubiera sido cualquier otra persona, habrían asumido que María solo estaba de paso por allí por asuntos de negocios, pero María era ciega, y la idea de una persona ciega desmayándose de hambre en el desierto en un día nevado era realmente sospechosa. Sola. María hizo una pausa, un pensamiento desconcertado, y luego comprendió algo. Enseguida dejó de hablar y preguntó, Capitán Carlos, ¿cómo acabó en esa fábrica? Seguía nevando cuando se fue. Aunque el capitán Carlos fuera increíblemente dedicado, no habría aprovechado la nieve para salir en una misión. Aunque el capitán Carlos fuera increíblemente dedicado, era imposible que se la encontrara por casualidad. Además, acababa de recibir la nota de Inés y llevaba un rato esperando allí cuando el capitán Carlos y su grupo aparecieron fuera de la habitación secreta. El capitán Carlos dijo con solemnidad, alguien llamó a la policía esta mañana y denunció un presunto procesamiento ilegal. La situación era urgente y temíamos que los infractores pudieran escapar, así que planeamos atraparlos en el acto. Al llegar, vimos por casualidad a la señora María inconsciente en el suelo. María apretó los puños instintivamente, con la voz temblorosa. ¿Quién fue la persona que lo denunció? Una mujer, recordó el capitán Carlos. Estaba muy débil, como si estuviera enferma. Explicó la situación y colgó,
sin dejar ningún dato de contacto. ¿Los arrestaron? No, efectivamente era un taller ilegal, pero lamentablemente lleva mucho tiempo abandonado. La habitación secreta donde se desmayó, señora María, probablemente sea un almacén. Por cierto, señora María, no ha explicado cómo acabó allí. María reflexionó un momento y luego dijo, creo que me secuestraron. La palabra, parece, fue utilizada con astucia, impregnada de cierta incertidumbre. Relató brevemente lo sucedido, pero no mencionó las letras en braille de Inés, ni mucho menos su existencia. Esto no se debía solo a que los agentes no se hubieran percatado de las intenciones de Inés, sino también a que no quería causarle problemas. Lo que había sido un caso sencillo de repente se convirtió en un misterio, sospechoso de secuestro. Esto llamó la atención del capitán Carlos, quien hizo algunas preguntas más, pero no obtuvo ninguna pista útil. María dijo que se sintió aturdida durante el viaje y, como no podía ver, ni siquiera recordaba dónde la secuestraron. En resumen, tenía la mente un poco confusa y no estaba segura de si la habían secuestrado. El capitán Carlos se quedó perplejo por un momento. Al ver que María no estaba de buen humor, le explicó algunas cosas y se fue. María respiró aliviada, pero al instante siguiente, su padre, su madre y Juan volvieron a acribillarla a preguntas. Le dolía muchísimo la cabeza y solo logró un momento de paz alegando que tenía sueño. Estaba constantemente ansiosa, siempre pensando en Inés. Antes de acostarse, con la ayuda de la madre de María, encontró la pequeña tarjeta en el bolsillo de su abrigo. María acarició suavemente el patrón regular de protuberancias y surcos de la tarjeta antes de caer en un sueño profundo. Esa noche, tuvo un sueño, regresando a los días en que aún podía ver. Tenía solo 15 años y estaba en primer año de preparatoria. Su vida escolar había transcurrido sin incidentes, pero la llegada de una nueva compañera de pupitre lo cambió todo drásticamente, incluso sus ojos. Capítulo 7. Me llamo Ana. María estaba en primer año de preparatoria. Después de los exámenes parciales, el clima fue refrescando poco a poco. Su antigua compañera de escritorio estaba de baja por enfermedad, y llegó un estudiante de intercambio, que se convirtió, como era natural, en su nueva compañera. Ana, su nueva compañera de escritorio, era alta y delgada. Vestía un chándal viejo, pero limpio, con los pantalones anchos en las perneras, lo que la hacía parecer aún más frágil y delgada. Su cabello oscuro le cubría casi la mitad del rostro, y los pocos ojos que asomaban eran apagados, con los labios apretados, una clara señal de apatía. Cuando subió al podio para presentarse, pareció forcejear un buen rato antes de pronunciar por fin las 4 palabras. Me llamo Ana. Era la primera vez que María oía a alguien presentarse con menos palabras que ella. No era por introvertida, sino porque las presentaciones le resultaban demasiado aburridas y no quería decir más. Despertó un ligero interés por Ana, y cuando Ana se sentó a su lado, sonrió y la saludó. Hola, Ana, me llamo María. Ana simplemente la miró y asintió, demostrando su comprensión, sin decir nada más. María. Aunque no era especialmente extrovertida ni animada a los 15 años, era bastante agradable. Inesperadamente, la primera vez que inició una conversación, la trataron con indiferencia. Esto la angustió y comenzó a prestarle aún más atención. Una semana después, María se dio cuenta poco a poco de que, aunque Ana era callada, no era distante. Su silencio se debía simplemente a su timidez y a su falta de sociabilidad. Después de unas semanas más juntas, María empezó a comprender a Ana. Gracias a su persuasión persistente, finalmente supo que Ana era 2 años mayor que ella y provenía de una familia monoparental. Sus padres se divorciaron a temprana edad y su madre la crió con esmero. A los 8 años, planeaba formar una nueva familia, pero su marido se metió en problemas y acabó en la cárcel. Como resultado, Ana había vivido con su madre, igualmente taciturna, desde la infancia, lo que la llevó a su propio silencio. A Ana no le gustaba hablar, pero a María le encantaba hablar con ella. Aunque a menudo la ignoraban, después de un semestre, poco a poco empezó a ver resultados. Ana a veces respondía con un sí. Cuando hablaba de cosas vergonzosas, sus orejas, ocultas bajo su pelo, se sonrojaban, pero su rostro permanecía inexpresivo. María, como si descubriera un mundo nuevo, disfrutaba cada vez más hablando de asuntos embarazosos con Ana. Siempre tenía un sinfín de cosas que decirle. Al comienzo del nuevo semestre, en la segunda mitad de su primer año, María notó que Ana había estado bajo tratamiento hormonal. Su estatura se había disparado, casi alcanzando los 1,70 metros. Incluso su pecho, normalmente plano, empezaba a mostrar un bulto notable. Se estaba poniendo ansiosa. Aunque había estado creciendo,
todavía rondaba los 1,68 metros. Ana, ¿qué comiste durante las vacaciones? ¿Cómo creciste tanto? No he crecido nada. A medida que conocía mejor a Ana, María se acercó más a ella, incluso la llamaba por diferentes nombres. Esto se debía principalmente a que Ana se ponía tímida cuando la llamaba Ana, y sus orejas se ponían rojas. Ana se apartó tranquilamente el fino pelo junto a la oreja, contuvo la expresión y no dijo nada, mirando en silencio el pecho de María. María llevaba una camisa blanca, suave y fina, con un pequeño chaleco debajo que acentuaba su busto. Al percibir la mirada de Ana, se ajustó frenéticamente el cuello de la camisa, sonrojándose y reprendiendo, ¿qué miras? Ana levantó la vista y respondió sin rodeos, tus pechos. María. Aunque Ana era un poco taciturna y a veces decía algo desagradable, María disfrutaba de ser su amiga. Con el tiempo, María descubrió otro hecho curioso. A pesar de su carácter tranquilo, Ana era sorprendentemente posesiva. Cada vez que charlaba con la chica de la mesa de al lado, Ana la ignoraba. Si charlaba demasiado, Ana podía no dirigirle la palabra en todo el día. Para cuando empezó segundo de bachillerato y empezó a elegir entre artes y ciencias, María, aún adolescente y con sus sentimientos incipientes, desarrolló gradualmente sentimientos extraños por Ana. Cuando estaba con Ana, no solo era habladora, sino que también quería darle lo mejor del mundo. Casualmente, María había estado aprendiendo recientemente a hacer bolsitas tradicionales, así que se esforzó, experimentando muchas veces antes de finalmente coser a mano una bolsita perfecta con las mejores hojas de té y flores de osmanto como fragancia. Ana, esto es para ti. María colocó la bolsita frente a Ana y se dio la vuelta, fingiendo leer. Ana levantó la vista, perpleja. Es para mí. María ni siquiera levantó la cabeza, con las mejillas ya sonrojadas, y tarareó, ¿lo quieres o no? Ana miró sus mejillas sonrojadas, se guardó la bolsita con cuidado y dijo con dulzura, sí. Este tiempo juntas era realmente precioso, y el rostro de Ana se llenó de sonrisas. La alegría de María aumentó, pero también sintió una sensación de pérdida porque nunca había visto a Ana con la bolsita que le había regalado. Sin embargo, al ver a Ana con ropa nueva recientemente, se sintió genuinamente feliz por ella. Parecía que la situación económica de la familia de Ana estaba mejorando. Lamentablemente, los buenos tiempos no duraron. De repente, la madre de Ana le dio una gran suma de dinero y un celular. A Ana le pareció extraño, su madre solía estar fuera de casa, siempre trabajando fuera. Había dado por hecho que había encontrado un buen trabajo. A través de su sudadera holgada, acarició la bolsita que siempre llevaba pegada al pecho. Después de la escuela, planeaba ir a la tienda de regalos y elegir un regalo para María. Pasó un buen rato buscando antes de decidirse por un exquisito colgante en forma de lágrima. Aunque era una réplica y solo costaba poco más de 200 yuanes, era su mayor compra reciente. Mientras cruzaba el paso de cebra, Ana recibió de repente una llamada del hospital de la ciudad diciendo que su madre tenía cáncer gástrico avanzado, estaba en tratamiento de emergencia y necesitaba la firma de un familiar. Con la bolsa de regalo en la mano, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se quedó en la calle, aturdida, rememorando escenas de su infancia. María pasó por casualidad en bicicleta. Vio a Ana parada allí, aturdida en medio de la carretera, y entonces vio un coche que venía a toda velocidad por detrás, dirigiéndose directamente hacia ella. Empujó con fuerza, pedaleó hacia un lado y tiró de Ana. Por suerte, el coche los adelantó a toda velocidad, dejándolos solo con los gases del escape. María saltó del coche y tosió violentamente. Para evitar los gases del escape, retrocedió unos pasos, tapándose la boca. Estaba a punto de preguntarle a Ana qué había pasado cuando un coche que venía en dirección contraria la atropelló. El conductor, presa del pánico, pisó a fondo el acelerador, pero la inercia provocó el accidente. María fue llevada de urgencia a la ambulancia, aturdida. Cuando despertó, Ana no estaba por ningún lado, solo sus padres, con aspecto preocupado. El impacto en la cabeza le había provocado coágulos de sangre en el cerebro, que comprimieron sus nervios ópticos y dañaron su córnea, dejándola ciega. La repentina pérdida de la vista y la desaparición de Ana dejaron a María devastada, e incluso se preguntó si Ana también habría resultado herida. Desafortunadamente, aunque era cercana a Ana, ni siquiera tenía su información de contacto porque Ana nunca usaba celular. Mientras se recuperaba en el hospital, María la seguía de cerca. Llamó a una compañera de clase, quien le dijo que había abandonado la escuela ese mismo día y que no sabía a dónde iba. Les pidió a sus padres que lo averiguaran, pero seguían sin noticias.
2 años después, su padre le dijo que Ana se había casado en otra ciudad. Al enterarse de esta noticia, María sintió un dolor agudo en el corazón, como si le hubieran arrancado un pedazo. No entendía por qué. Sus sentimientos por Ana eran complejos: resentimiento, decepción, sobre todo, añoranza. Quería volver a ver a Ana para confirmar si era cierto, pero sus ojos ya no veían. Su partida no solo haría que Ana se sintiera culpable, sino que también podría afectar a su familia. Y lo más importante, le faltaba el coraje, no el coraje para dejar que Ana viera su yo incompleto, ni el coraje para verla formar una familia. No había sentido dolor en el momento en que la atropellaron, porque sabía que Ana estaba bien. Pero ahora sufría un dolor insoportable. Ana le había dejado una huella imborrable, pero en un abrir y cerrar de ojos, ésta se desvaneció sin dejar rastro. Ahora estaba sola con su dolor. Los sueños de María eran fragmentarios. Además del dolor insoportable del accidente de coche, solo recordaba el aroma del sobre. Al olerlo de nuevo en sueños, descubrió que olía exactamente igual que el de Inés. Capítulo 8. Recuperando la vista. María empezó a sospechar que Inés era su antigua compañera de escritorio, y su deseo de curar sus ojos se intensificó aún más. Quería conocer a Ana, aprender más. No entendía por qué su padre le había mentido. Ana no estaba casada en ese momento. Solo tenía 20 años y su personalidad era peculiar. ¿Cómo era posible que estuviera casada? Podría haberlo confirmado, pero tras perder la vista, se volvió sensible y cohibida, con miedo a confirmarlo, lo que le atormentaba el corazón. Al día siguiente, tras un examen físico, María les contó el asunto a sus padres. Deseaba desesperadamente que le curaran los ojos. Sin importar los riesgos, no quería seguir ciega. Ser ciega era realmente terrible, no poder ver nada. Si no hubiera conservado el olfato, podría haber perdido otra oportunidad. Los padres de María se quedaron atónitos, especialmente su madre. Ella le aconsejó: María, ¿no te has acostumbrado a esto en todos estos años? ¿Por qué de repente quieres una cirugía? ¿Sabes? No quiero acostumbrarme más. Quiero ver el mundo por mi cuenta. La voz de María sonó débil. Solía sentir que no quedaba nada en este mundo a lo que aferrarse, que había vivido para sus padres todos estos años. Pero ahora quería vivir para sí misma. La madre de María era muy consciente de los riesgos de una cirugía fallida y sentía lástima por su hija. Tras pensarlo un momento, continuó: entonces, cuando te cases con Juan, él te cuidará bien. Este mundo no es nada bonito, después de todo. Conoces los riesgos de la cirugía. ¿Quieres que me preocupe? El padre de María permaneció en silencio, pero su postura ya había sido clara. Al mencionar su matrimonio con Juan, un atisbo de ira se dibujó en el rostro de María. Antes no le había dado importancia, pero ahora, de repente, se sentía como una esposa infiel. Se arrepintió de haber sido tan compasiva y de haber dejado que su madre le buscara un prometido. También temía que Inés la malinterpretara y la evitara. Dijo sin dudarlo: no me casaré con él. El padre de María, de pie cerca, finalmente hizo algo. Justo cuando estaba a punto de hablar, la madre de María lo interrumpió: María, ¿por qué de repente? María, sin poder ver, continuó: dijiste que Juan era apto para el matrimonio y lo conoces bien. Pero yo no. ¿Alguna vez has pensado en cómo me siento? Seguía en cama, ya con mala salud. Tosió al oír esto, murmurando para sí misma: me van a operar de todas formas. Si no lo organizas tú, encontraré a alguien que lo haga yo. El padre de María rugió: ¿te atreves? Papá, ¿te atreves a decirme a dónde fue Ana? Tú dijiste que estaba casada, así que dime dónde vive. Quiero verla. María dijo decepcionada: sé que estoy ciega, pero no me quedé ciega para que me mientas. La gente de afuera no me miente, pero mis padres sí. Al oírla mencionar repentinamente a Ana, el padre de María se emocionó y dijo: piensa en quien causó el accidente de coche de ese año. No creas que no conozco tu situación. ¿Qué nos pudo haber pasado? ¿Qué tiene de malo salvar a alguien?, dijo María, confundida. Inconscientemente, evitaba ciertas posibilidades. Tú lo sabes, exclamó el padre de María, y salió de la sala furioso. María parecía confundida, pero sospechaba que su padre podría saber algo. Sin embargo, su relación en ese momento era realmente pura. Tras recuperarse de su enfermedad, fue a operarse acompañada de una amiga. El día de su consulta, la enfermera, pensativa, le dijo: una mujer donó su córnea hace apenas 2 días. Señorita María,
tiene mucha suerte. María simplemente asintió. En cuanto entró en el quirófano, sintió un repentino terror. Temía que los riesgos fueran demasiado grandes, que la cirugía fracasara y que no volvería a ver a Inés. Por suerte, el riesgo y la oportunidad coexisten, y la cirugía fue sorprendentemente exitosa. Tras pasar más de un mes en el hospital, por fin pudo intentar quitarse la gasa. Poco a poco, se adaptó a la luz y su visión comenzó a nublarse. Figuras borrosas, luego objetos, finalmente se convirtieron en imágenes nítidas. María estaba emocionada, y lo primero que hizo fue mirar la tarjeta con la inscripción en braille. Era una tarjeta blanca, en blanco salvo por pequeños agujeros de patrón regular hechos con un objeto punzante. María se sintió extrañamente decepcionada. Quería encontrar a Inés, pero no sabía dónde buscar. Por alguna razón, presentía que Inés vendría a buscarla, así que tuvo que volver a su antigua casa y esperar. Tras vivir sola durante casi un mes, María por fin vio una figura familiar en un parque cercano. Pero la persona tenía los ojos cerrados, avanzando a tientas paso a paso. Capítulo 9. El secuestrador. María se frotó los ojos con fuerza, temiendo haber reconocido a la persona equivocada después de tantos años sin verla. Pero, dejando de lado el peinado y la ropa, el rostro y la figura de aquella persona eran notablemente similares a los de Ana de entonces. Ana siempre había madurado precozmente, con una apariencia casi fija, pero tras tantos años sin verla, su rostro había adquirido un aire frío y distante. Eran compañeras de juegos de la infancia, y dadas sus interacciones previas en la habitación secreta, María estaba casi segura de que aquella persona era Inés, también conocida como Ana. Se pellizcó las mangas y se acercó lentamente a la persona. El repentino encuentro le hizo temblar ligeramente el cuerpo. Solo cuando se paró junto a ella, viendo su rostro con mayor claridad, María, con los labios temblorosos, gritó, «¿Inés?». En cuanto María habló, el cuerpo de aquella persona se tensó de repente, paralizado en ese instante como una estatua. Un momento después, siguió caminando como si nada hubiera pasado, con los ojos cerrados, como si quien María llamaba no fuera ella, sino que caminara demasiado rápido, como si huyera de algo. María se detuvo un momento y luego se apresuró a alcanzarla, agarrándole la mano e intentando llamarla con su voz habitual, «Ana». Los labios de la persona se movieron, pero no habló. Sus ojos permanecieron cerrados, como si María no pudiera identificarla hasta que hablara. Por supuesto, María comprendió el motivo de su silencio. Se tocó la cara con una mano temblorosa, conteniendo las lágrimas. ¿Pensabas que no te reconocería si no hablabas? Ya lo entiendo, Ana, ¿cómo es que tus ojos? María hizo una pausa, mientras las palabras de la enfermera pasaban por su mente. Una posibilidad se le ocurrió y las lágrimas brotaron sin control. Después de todos estos años, seguía siendo más baja, pero solo unos centímetros. Extendió la mano para abrazar a la mujer que tenía delante, hundiendo la cabeza entre sus brazos, sollozando suavemente. ¿Cómo pudiste ser tan tonta? No te culparé. La mujer se quedó paralizada, dudando un buen rato antes de posar lentamente la mano en la espalda de María. Curvó los labios ligeramente, como si no comprendiera, y dijo, «Señorita María, ¿de qué quiere culparme?». Al oír la voz tan familiar y oler el aroma familiar, María sintió una mezcla de emoción y dolor. Por fin estaba completamente segura de que la persona que tenía delante era Inés, y también Ana. Tras un momento, levantó la cabeza tímidamente, con la voz aún entrecortada por el sollozo, pero con un matiz único de resentimiento. «Ana eres tú, e Inés también eres tú». «Ana, si yo no viera bien, ¿cuánto tiempo me habrías ocultado esto?». Inés no habló, ni siquiera parpadeó, pero continuó abrazando suavemente a María. María miró fijamente los ojos cerrados de Inés. Al verla callada, sintió una oleada de ira y culpa. Eras joven todavía. Quedarse ciega es trágico. Yo no tuve elección, pero tú no tuviste que hacerlo. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro. Quizás de tanto llorar, le escocían los ojos, pero miró fijamente a Inés, temiendo que se desvaneciera si cerraba los ojos. Tras una mirada vacía por un instante, María vio como los párpados de Inés se abrían lentamente, revelando unos ojos muy profundos. Su propia imagen se reflejaba en esas pupilas marrones. Estaba tan sorprendida y encantada que parecía que se le trababa la lengua al tartamudear. «Ana, tus ojos». «No llores», la voz de Inés sonaba un tanto impotente. Secó suavemente las lágrimas de María con las yemas de los dedos y dijo, «Estoy bien». Solo estaba haciendo un experimento. Quería experimentar lo que es ser ciega. Siempre he soñado con el día en que pudieras abrir los ojos y ver este mundo colorido como yo.
Ahora lo has logrado. El rostro de María se sonrojó, pero las palabras de Inés fueron como semillas de esperanza que se arraigaban en su corazón. Extendió la mano y la colocó sobre el dorso de la de Inés, lo miró fijamente y dijo, Ana, ¿así que lo hiciste a propósito? Los ojos de Inés parpadearon un instante, luego asintió sin dudar, sí. Había aprendido braille precisamente porque María era ciega y, como era natural, a menudo fingía ser ciega. María. Pensando en su vergonzosa llanto de hace un momento, bajó la cabeza con torpeza y dijo enfadada, ¡qué amable! Me mentiste, haciéndome creer que eras la mujer que donó mis córneas. Ya me conoces. Prefiero quedarme ciega a que te pase algo. Su voz se fue apagando, sintiendo que estaba yendo demasiado lejos. Pero le preocupaba que Inés se culpara por lo ocurrido, así que levantó la cabeza y la miró fijamente a los ojos. Inés acarició suavemente el rostro de María, como si acariciara una preciosa pieza de porcelana, y susurró, eso es porque eres estúpida. Las personas vivas no pueden donar sus córneas, a menos que quieras que muera antes. María se sonrojó desconsoladamente. De hecho, lo había olvidado en su emoción. Por razones humanitarias, las personas vivas no pueden donar sus córneas. Incluso dejando testamento, solo pueden donar sus córneas después de su muerte. Este intercambio es completamente inhumano, intercambiar un par de ojos por otro, y el proceso conlleva varios riesgos. María no podía creer que, tras 10 años sin verla, la tímida Ana se hubiera transformado en la traviesa Inés. Aunque aún veía un rastro de su pasado en Inés, era solo un rastro. Pensando en la drásticamente cambiada Inés, recordó el tiempo que pasaron juntas en la habitación secreta y el sabor a sangre en su boca. María retrocedió de repente, agarrando la mano izquierda de Inés. Una cicatriz visible aún persistía en la muñeca de Inés. Con voz temblorosa, preguntó, Ana, ¿has estado realmente bien últimamente? Inés, sorprendida por la repentina acción de María, se sintió un poco nerviosa. Como preocupada por algo, retiró la mano y forzó una sonrisa. Bien, mejor que tú. María permaneció en silencio, sujetando con fuerza la muñeca de Inés. Una idea la asaltó y levantó la mano para tocar el sobre que colgaba del pecho de Inés. Al ver el esfuerzo de Inés por evadirlo, dejó escapar un suspiro apenas audible. Ana, tú eres quien me secuestró, ¿verdad? Capítulo 10. Posesividad. Inés no dijo nada, pero sus ojos se movieron descontroladamente y sus orejas se enrojecieron ligeramente. Bajó la cabeza como una niña que hubiera hecho algo malo, sin atreverse a mirar a María. María conocía a Inés lo suficiente como para saber que su silencio era señal de aquiescencia. Aunque ya lo sospechaba en su corazón, todavía estaba algo desconcertada cuando Inés finalmente lo admitió. Solo pudo extender la mano y abrazarla fuerte, bromeando, Ana, sigues siendo tan posesiva. Intentó aligerar el ambiente, pero en el fondo sabía que no se trataba solo de posesividad. De verdad, casi había muerto en esa habitación secreta. Si Inés no hubiera decidido finalmente dejarla vivir, quizá no habría escapado. Inés permaneció en silencio, paralizada, mientras María la abrazaba. Solo después de que el pánico en sus ojos se desvaneciera y estuviera segura de que a María no le desagradaba, preguntó con calma, ¿cómo lo supiste? Su voz era baja y sin emoción, fría e incluso un poco deliberada. De repente, a María le pareció encantadora Inés así. Estaba visiblemente nerviosa, pero se esforzaba por mantener la calma. Olió la mezcla de osmanto y té en el cuerpo de Inés y susurró, tienes el sobre que te di, el aroma que te di. Siempre llevo el sobre conmigo. ¿Me convierte eso en una secuestradora solo por llevarlo? Los brazos de María la rodearon lentamente por la cintura, con una leve sonrisa en el rostro, pero la preocupación aún persistía en sus ojos. María disfrutó del abrazo, sintiéndose cómoda y a gusto. Siguiendo la espalda de Inés, dijo lentamente, pero también usaste perfume cuando me secuestraste. Era una droga. Tenías miedo de que oliera tu aroma, así que lo usaste para disimularlo. Querías secuestrarme, pero también temías que supiera que eras tú, Ana. ¿Tengo razón? La mirada de Inés se desvió, incómoda, y negó, no. María la atacó sin piedad, sé por qué lo hiciste. Querías estar conmigo para siempre, morir en tus brazos. Estabas en la habitación secreta, pero al final no soportaste verme morir, así que me salvaste. Ana, tienes un conflicto, ¿sabes? Te preparaste para quedarte conmigo para siempre en la habitación secreta, pero también preparaste las herramientas para irte, un cuchillo, una tarjeta y un sobre perfumado. Querías que te recordara, pero al principio te mantuviste alejada de mí, temiendo que yo te recordara.
María sintió una sensación de complejidad con solo hablar de ello. No entendía por qué Inés se había vuelto tan conflictiva, y su posesividad se había vuelto un poco patológica, pero sabía que Inés aún la quería más que a nadie, de lo contrario, no la habría salvado en el último momento. Retrocedió un paso, mirándola fijamente a los ojos. Pero no tienes que hacer esto, porque nunca te he olvidado. Inés, deslumbrada por el cariño en los ojos de María, se quedó atónita un momento antes de decir fríamente, «Tienes prometido». María afirmó con decisión, «Pero no me gusta». Inés se mantuvo inflexible, diciendo, «Puede que te cases para finales de año». María levantó de repente la mano, rodeándola con el cuello de Inés y sonriendo, «¿Casarme contigo?» Inés. Al ver que las orejas de Inés se sonrojaban aún más, sus hermosos lóbulos tan rojos como cerezas maduras, María se sintió abrumada. Los ojos de María se resistían a apartar la mirada. Después de un momento, preguntó con seriedad, «Ana, ¿te gustó?» Esperó nerviosa la respuesta de Inés, pero ella permaneció en silencio. No pudo evitar sospechar que estaba confundiendo sus pensamientos con la respuesta correcta y dijo con desánimo, «¿No te gustó?» Inés frunció el ceño, como si estuviera luchando con sus sentimientos. También preguntó con seriedad, «Si te dijera que te gusto tanto que quiero morir contigo, ¿tendrías miedo?» El corazón de María se aclaró de repente, negó con la cabeza y sonrió, «No». Inés también sonrió, «¿Por qué?» «Porque no me harás daño», dijo María, mirando al hombre que tenía delante con total confianza. Inés retrocedió, agachando la cabeza. «Pero tengo miedo. Desde que supe que tenías prometido y que podrías casarte a finales de año, he querido encontrar un lugar tranquilo para estar contigo. No quería que nadie nos molestara, pero al final, no soportaba irme. Verte sufrir todavía me asusta. Tengo miedo de verte acurrucada en mis brazos, miedo de que me dejes de repente». María tomó la mano temblorosa de Inés y la tranquilizó. «Como tú tienes miedo de estas cosas, yo no te tengo miedo. Ana, te extraño mucho. ¿Dónde has estado todos estos años?» Inés tomó la mano de María entre las suyas y, finalmente, aliviada, dijo, «He estado vagando por varias ciudades». María tarareó, con los ojos entrecerrados. «¿Alguna vez has pensado en venir a verme?», preguntó. «Lo pensé, y lo hice, pero no soportaba verte sin verme a mí». La voz de Inés aún sonaba arrepentida, y María la consoló de nuevo, «No te culpo». «Lo sé», dijo Inés, pero de repente sonrió. «Tu primer beso ya pasó». María se sonrojó y preguntó confundida, «¿Eh?» Inés, también un poco avergonzada, bajó la cabeza, incómoda. «Cuando estabas en el hospital, te visité a escondidas, y luego. Y luego me besaste a escondidas, ¿y mi papá te vio?» María comprendió de repente por qué su padre trataba tan mal a Inés y por qué le había mentido. Inés, expuesta, se sonrojó levemente. Asintió apenas audiblemente, «Sí». «Entonces bésame ahora». «No tengo miedo de que me vean», dijo María, levantando la cabeza y besando a Inés en los labios. Fin del libro.